Os invitamos a un viaje por la literatura con los alumnos de tercero A de Haurtzaro y Ikastola. Hola, nosotros somos Miquel y Eneco y a continuación Miquel os va a presentar la biografía de Lope de Vega y yo os contaré algunas de sus obras. Ahora voy a repartir estas dos hojas. Esta es la firma de Lope de Vega y esta es la firma. Lope de Vega nació el 25 de noviembre de 1562 y murió el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Renovó las fórmulas del teatro español. Además, fue también uno de los grandes líricos de la literatura castellana. Escribió más de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y centenares de comedias. Su padre era Félix de Vega y su madre Francisca Fernández de Flores. Empezó muy pronto a leer. A los 5 años ya leía castellano y latín, y a la misma edad ya componía versos. A los 12 años empezó a escribir comedias de 4 pliegos y de 4 actos. Su gran talento le llevó a la escuela del madrileño poeta y músico Vicente Espinel. Más tarde se enamoró de Elena Osorio, que fue su primera gran amada. Pero en el año 1587 Elena se casó por conveniencia con el noble Francisco Perrenot Gambela. Entonces, tras escribir una serie de sonetos y romances pastoriles, un certamen judicial lo envió a la cárcel. Lo desterraron 8 años de la corte de Madrid y 2 años del corte de Castilla. En el año 1588 se casó con Isabel de Urbino y Alderete. Más tarde, en el año 1594, Isabel murió por sobreparto. Entonces Lope regresó a Madrid y se casó Tuvieron 4 hijos. Pero 5 años más tarde, en el año 1603, se casó con Micaela Luján y con esta tuvo 5 hijos. Cuando tenía 38 años, Lope consiguió el permiso al derecho a la corrección de su propia obra. En el año 1614, a causa de las muertes de sus únicos hijos, se ordenó sacerdote. Algunos poetas quisieron denigrar sus obras, pero en defensa de este, respondieron furiosamente los amigos de Lope sobre elogios a él. Los últimos años de su vida fueron infelices, a pesar de los honores del rey y del papa. Se enamoró de Marta de Nevares, pero consideró que era un sacrilegio dada su condición de sacerdote. Murió en el 27 de agosto de 1635 y tuvo un entierro magnífico. Cervantes lo llamaba el monstruo de la naturaleza. Obras narrativas: La Arcadia, El peregrino en su patria y La Dorotea. Obras líricas: Los romances, Limas y La Filomena. Obras épicas: La Dramontea e Isidro. Y obras dramáticas: Dramas heroicos y de honor, Fortuna. Temas de honor y venganza, El alcalde de Zalamea. Dramas de historia de España, El cerco de Santa Fe. Dramas basados en el romancero, El caballero de Olmedo. Dramas de asuntos extranjeros, El duque de Viseo. Comedias de costumbres, El villano en su rincón. Las comedias de capa y espada, La noche de San Juan. Comedias de enredo, El perro del hortelano. Dramas bucólicos o pastoriles, El pastor Fido. De asunto mitológico, El laberinto de Creta.
dramas religiosos, la creación del mundo. Y ahora os voy a leer una poesía. Se titula La noche. Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimeristas, que muestran a que en ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora mil lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solicita, poeta enferma fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vale o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que digo. Esto ha sido nuestra presentación y no sé si ahora os gusta. Hola querido público, hoy os vamos a hablar de la literatura francesa. El gran Miquel y yo os vamos a presentar al señor Molière. Empieza, Miquel, cuéntanos su vida. Bueno, pues os voy a contar la vida de Molière. Molière nace en París en 1622, del 15 de enero, y muere desgraciadamente el 17 de febrero de 1673. ¿Sabes qué fue Molière? Un dramaturgo. Sí, pero aparte de dramaturgo, también fue actor y es considerado un gran comediógrafo de la literatura occidental. También es considerado el padre de la comedia francesa y su objetivo principal fue hacer reír a la gente honrada. ¿Y sabes por qué aparecía en teatritos ambulantes? No. Pues por eso, para hacer reír a la gente honrada. Molière era el hijo del tapicero real, Jean Poquelin, y su madre se llamaba Marie Creuset. Pero su interés surgió a base de que sus tíos le llevaban al teatro. Luego en 1653 entra en el colegio de Clermont y luego sustituye a su padre como tapicero real. ¿Y sabes a quién conoce ahí? No sé. Pues a los que con los que va a trabajar, a la familia de los comediantes de Bellat. Luego, sus principios como teatrista no son muy buenos, tiene varios fracasos y al final pues lo meten en la cárcel para varios días. Entonces, cuando sale de la cárcel, deja París y se hace actor durante 5 años. Luego vuelve otra vez a París y, protegido por el hermano del rey, interpreta ante Luis XIV una tragedia que aburre a la gente y una comedia que le gusta mucho a la gente. Entonces, Molière y los Bellat tienen una reputación inigualable. Luego se casa con... ¿Sabes quién se casa? Pues nada más menos que con la hija de la directora, que tiene 20 años menos que él y se llama Armande. Luego Molière escribe su gran primera obra, que se titula Las preciosas verígulas, que tiene un gran éxito y consigue el favor del rey. Luego surge un tema poco común en la época de Molière, que es la condición de la mujer, y entonces Molière escribe La escuela de las mujeres, que aunque la declaran obscena e irreligiosa, porque tiene el favor del rey, no la prohíbe.
Entonces, varios años después, escribe Tartufo, donde denuncia la hipocresía religiosa, pero tiene tal escándalo que el rey la prohíbe. Bueno, y luego escribe también Don Juan. Los Bellar se convierten en compañía real. Intenta otra vez representar Tartufo, la prohíben al siguiente día. Y luego escribe sus siguientes obras, Anfitrión y George Jardin, y la que tiene gran éxito, El Avaro. Entonces se levanta la prohibición de Tartufo y tiene un gran éxito. ¿Sabes cuál fue la última obra de Molière? El enfermo imaginario. Sí, El enfermo imaginario, donde en la corte de representación sufre un ataque y muere en su domicilio. Pero en ese tiempo, bajo la ley francesa, no estaba permitido que los actores fueran enterrados en terreno sagrado del cementerio. Pero su viuda, Armande, pide al rey, por favor, que acceda a un funeral simple de noche, y entonces el rey dice que sí. ¿Y sabes qué se dice que en las representaciones traen mala suerte? Vestirse de amarillo. Pues sí, porque Molière casualmente se vistió de amarillo y murió vestido de amarillo. Yo os voy a comentar algunas obras, como Miguel ha dicho. Escribió Las princesas ridículas, El avaro, El enfermo imaginario y Tartufo, entre otras. Ahora voy a analizar El enfermo imaginario. Esta obra lo escribió, como Miguel ha dicho, en 1673, el año que murió, y aquí ridiculiza la hipocondría. ¿Sabéis lo que es la hipocondría? No. La hipocondría es que una persona cree que está muy mal, pero en realidad no está mal. Está exagerando. Esto es justo lo que le ocurre a Argan. Argan es un enfermo imaginario y es el protagonista. Que cree que siempre está mal y está obsesionado con la medicina y siempre lo está pidiendo porque tiene un vicio. Luego está su mujer, que se llama Belina, que quiere que muera rápido para quedarse con sus herencias, y Beraldo, su hermano, y Tonina, su criada, le dicen que deje la medicina porque cree que le está dañando. Angélica, su hija, también se preocupa mucho por él y quiere mucho a su padre. Los médicos intentan solo satisfacerle para quedarse con su dinero y eso, no le importa su salud. Argan, para saber la verdad, finge que está muerto, y con la ayuda de Tonina descubre que su mujer le está engañando y que su hija le quiere mucho. Y al final Beraldo, su hermano, le aconseja que se haga médico, y entonces pues la obra acaba en una ceremonia haciéndose médico. Y esto es como acaba la obra. Esto ha sido todo por nuestra parte y espero que os haya gustado. Hola, nosotros somos Yolanda de Beñat Venezuela y vamos a presentar a William Shakespeare. Voy a empezar yo. William Shakespeare nació en Inglaterra el 6 de abril de 1564 y murió en abril de 1616 y murió con 52 años. Le faltaban 3 días para hacer 53. William Shakespeare tuvo 3 hijos. Eran Susana, luego Hamlet y Judith eran mellizos. Hamlet murió con 11 años. Luego William Shakespeare, cuando murió Hamlet, hizo esto, escribió Hamlet. Luego estaba casado con Anne, estuvo casado hasta la muerte. Luego
cuando se murió William Shakespeare, hizo un epitafio para su tumba. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, maldito el que remueve mis huesos. Esa ha sido su epitafio y en 1592 fue trasladado a... No, estuvo trabajando de dramaturgo. Hemos terminado la presentación. No sé si ha gustado. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Hola, somos Pello y John y a continuación vamos a explicar la vida y algunas de sus obras de Daniel Defoe. Pues Daniel Defoe fue un escritor inglés que nació en Londres en 1660 y murió en 1731, por 71 años. Dejó la carrera eclesiástica para dedicarse al comercio y por su trabajo viajó frecuentemente por Europa. En 1695 formó parte del gobierno. En 1701 tuvo cierto éxito con El verdadero inglés, novela que defendió a su rey Guillermo III de origen holandés. Cuando publicó El medio más eficaz fue acusado de blasfemo y fue multado y condenado a una pena que al final no la cumplió, pero a cambio debió de trabajar para el gobierno. Fracasó en sus negocios y trabajó como periodista. En 1719 publicó su primera obra de ficción. Robinson Crusoe fue su gran éxito, que se basó en la historia real del marino Alexander Selkirk, que fue escocés y estuvo 4 años en la isla del archipiélago Juan Ferrari. En 1722 publicó Fortunas y adversidades de la gran famosa Moll Flanders, considerada la primera gran novela social de la literatura inglesa. El 24 de abril murió. Sus obras, tuvo 30 obras y algunas son Roxana, Coronel Jack, Diario del año de la peste, El consolidador, Memorias de un caballero y Robinson Crusoe es la más famosa. Ahora John nos va a hacer un breve resumen de este libro, de la novela Robinson Crusoe. Gracias, Pel, por tu aportación. Y ahora voy a empezar a explicar la obra. Robinson Crusoe era un niño inglés que tenía problemas con sus padres y un día decidió escaparse de casa hacia algún lugar que pudiera vivir tranquilamente. Pero cuando iba en barco, el barco se hundió y tuvo que volver a Inglaterra. Ya cuando se hizo un hombre, viajó a Brasil y compró unos terrenos donde plantó azúcar. Y al tiempo, como necesitaba esclavos para trabajar, viajó a África, pero en el camino el barco se le hundió. Entonces cayó en una isla donde pasaría 23 años de su vida. Crusoe, con los trozos y otros materiales que quedaron del barco, construyó una pequeña cabaña donde vivía. Después fue evolucionando y como la chabola no era muy segura, decidió hacer una choza más grande que fuera más segura y también construyó canoas y vasijas y lo que quieras. Un día, explorando la isla, encontró varios cadáveres alrededor de una fogata y dedujo que hubo un festín caníbal, por lo que al día siguiente volvió y salvó a Viernes de un ataque caníbal. Y lo llamó Viernes porque lo encontró un viernes. Más tarde, varios días después,
en otro Felipe Aníbal consiguió salvar al padre de Viernes y a un español que estaba con él. Después, el padre de Viernes y el español fueron en busca de más españoles con los que construyeron un barco de madera suficiente como para volver a Europa. Rousseau dejó a los españoles en tierra y se marchó a Brasil, él solo, y allí ya vivió tranquilamente porque vivió sus terrenos y azúcar y consiguió suficiente dinero como para vivir tranquilamente. Pero años más tarde ya decidió volver al lugar donde vivió 23 años, la isla. Bueno, pues esto ha sido nuestra presentación y espero que os haya gustado. Hola, como bien sabéis, somos Mayalén y Amalia y os vamos a presentar al gran escritor Miguel de Cervantes y os vamos a contar su libro Don Quijote de la Mancha. Yo os voy a contar su vida. Nació en 1547, pero no se sabe el día exacto porque hemos mirado en diversas fuentes de información y no se ponen de acuerdo. Su madre era Leonor de Cortinas, su padre era Rodrigo de Cervantes y sus hermanos eran Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan, solo conocido porque su padre no nació en el testamento. En 1551 toda la familia se trasladó a Valladolid. En 1566 se estableció en Madrid y es donde escribió un soneto, una elegía de tercetos y otras composiciones poéticas en honor a la recién fallecida la reina de Mesa. Después se trasladó a Italia. Ahí era súper feliz porque le gustaba la vida que tenía, pero pronto se cansó y decidió empezar la vida de las artes. Es cuando perdió un movimiento de un brazo en una batalla contra los turcos. En otra batalla contra los turcos, muchos españoles murieron y otros quedaron cautivos en Argel, entre ellos murió. Pensaron huir de ahí y consiguió salvar a algunos, pero él se quedó ahí. Y el 29 de mayo de 1580 recuperó la perdida libertad. En 1582 regresó para siempre a España y es cuando se casó y dejó las armas para contra el mundo. Llegó a su vejez solo y pobre porque su mujer había muerto y el 23 de abril de 1616 murió y su entierro fue tan humilde como su vida. La influencia de Cervantes en la literatura universal fue tal que la misma lengua española fue llamada la lengua de Cervantes. Y sus obras son las novelas, La Galatea, El ingenioso y lago de Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, los trabajos de Persiles y Sigismunda, y en la poesía se han perdido los versos no publicados en novelas y obras ejemplares. Y las obras de teatro que escribió son Los tratos de Argel, El gallardo español, La gran sultana y Los baños de Argel. Ahora yo os voy a contar la historia de Don Quijote de la Mancha. Érase una vez un hombre, Alonso Quijana, de unos 50 años o así. Era pobre. Como a muchos de aquí, le gustaba la caza y también los libros de caballería. Era tal la afición de esos libros que pensó convertirse en caballero. Una mañana cogió las armas de sus bisabuelos, los vendió y emprendió su viaje. Por el camino iba desvaneciendo constantemente y recitando los libros de caballería. Pero como se encontraba solo, volvió a por un escudero. Encontró a un pobre señor que se llamaba Sancho Panza y con él volvió otra vez a su viaje. El destino de su viaje era encontrar a Dulcinea, a su amante, una señora que no existía, pero que estaba enamorada de ella. Por el camino le roban el asno a Sancho y por eso Sancho ya se ha aburrido de las historias de Don Quijote
Conrad le dice a Don Quijote que su finalidad ahora es ayudar a los desgraciados. Por el camino de vuelta a casa encuentran otra vez el asno de Sancho y siguen otra vez su camino. Por el camino le dice Sancho que un hombre del pueblo, Bartolomé Carrasco, ha escrito el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero él no sabe cómo porque no hace mucho que ha emprendido sus viajes. Cuando llegan al pueblo, la ama y sobrina de Don Quijote no quiere que vuelva otra vez a sus viajes, pero a Don Quijote le da igual y vuelve otra vez con Sancho. Por el camino no se encuentra bien y vuelve. Cuando llega, le dice a sus amigos Don Quijote que ya se ha aburrido de ser caballero y que ahora quiere ser pastor. Pero cuando llega a casa, el médico le dice que no le queda mucho tiempo de vida y entonces le dice a la sobrina que no se casará nunca, que no, con un hombre que conociera las novelas de caballería, que eso le llevaría a la locura. Y tras decir eso, Alonso Quijana fallece. Como ya veis, está escrito en 2 tomas y ahora va a leer las primeras 3 líneas. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los Lanza en la Astillera, adarga antigua, rocín, taco y gaco corredor. Pues así termina nuestra presentación y esperamos que sepáis algo más de Cervantes y Don Quijote de la Mancha. ¿Alguna pregunta? Hola, nosotros somos Iñaki y Oscar y hemos hecho un trabajo sobre Moratín y ahora os lo vamos a presentar. Bueno, pues Moratín nació en Madrid en 1770. Era de noble familia asturiana. Su padre era Nicolás, era dedicado a las letras. Con 4 años Moratín enfermó de viruela, lo que afectó a su carácter, que lo volvió más tímido. No hizo estudios porque su padre estaba en contra. Ya con 19 años empezó a trabajar en una joyería y con 19 años también consiguió su primer premio, que era un accessit. En 1782 gana un segundo premio con su lección poética. Después viajó a París, que fue una experiencia muy provechosa para el joven escritor. Al volver tuvo otro gran éxito con otra publicación, La derrota de los pedantes. Viajó por Europa durante 5 años y, aparte de ser autor teatral, tuvo otros trabajos, se puede decir, que también le ocuparon mucho tiempo y esfuerzo. Fue uno de los fundadores de la historiografía teatral española y murió en París en 1828. Él no hizo tragedias, solo escribió comedias. Como define la comedia, pinta a los hombres como son, imita las costumbres nacionales existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de la vida doméstica y de estos acaecimientos, de esos intereses, forma una fábula instructiva y agradable. Época. Leandro Fernández de Moratín pertenece a la literatura del siglo XVIII, es decir, pertenece al movimiento ideológico del neoclasicismo, o también conocido como Ilustración. Esta fue una época en la que se produjeron muchos cambios políticos, sociales y religiosos, lo cual hizo cambiar el pensamiento y las actitudes de las personas en el siglo XVIII. Estilo. El estilo neoclásico se desarrolla a finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo
XIX y surge como reacción a los excesos decorativos del rock. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta la responderemos. ¿Qué obras escribió Moratín? Escribió El sí de las niñas, que es la más famosa, La derrota de los pedantes. Ya. Buenos días, Iker va a presentar la vida de Becker y yo voy a decir sus obras. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Becker, nació en Sevilla en 1936 y murió en Madrid en 1870. En 1854 se trasladó a Madrid para hacer una carrera literaria. No tuvo suerte en la carrera literaria y se dedicó a escribir en los periódicos. Allí conoció Luis García Luna y con él adoptaron el seudónimo de Adolfo García. En 1858, en una estancia en Sevilla, cuando estaba enfermo de tuberculosis, escribió El caudillo de las manos rojas y conoció a Julia Spindler. Y las rimas están inspiradas en ella, algunas y otras en la Casta Esteban. En 1861 se casó con Casta Esteban. Era hija de un médico. Tuvieron 3 hijos, pero nunca fue feliz ese matrimonio. Y se iba con Valeriano, su hermano, a Toledo para pintar. La época más fructífera fue en 1861 hasta 1865, que escribió muchas leyendas, cartas literarias a una mujer, y en una estancia en el monasterio de Veruela escribió cartas desde mi celda. En 1866 su economía mejoró cuando buscó trabajo como censor oficial de novelas, pero en 1868 con la revolución septiembrera le saquearon y perdió su trabajo y su mujer la abandonó. Entonces se trasladó a Madrid y en Madrid le nombraron el director de la revista La Ilustración y su hermano también trabajó allí como dibujante. La fama de Becker se basa en sus rimas. Escribió 86, de cuales 79 están reunidas en el libro de los gorriones. Este libro está dividido en 4 partes. De la rima del 1 al 11 trata de la poesía, del 12 al 29 del amor, del 30 al 51 de la decepción que causa el amor y del 52 al 79 de la decepción que causa el amor y el mundo. Una de esas rimas, más famosa es ¿qué es poesía? Lo voy a recitar ahora. ¿Qué es poesía? Dicen mientras clavas en mi pupila tu pupilación. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Becker también escribió leyendas que recrean ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa. Por ejemplo, la corza blanca, el monte de las ánimas y los ojos verdes. Becker describió muy bien algunos ambientes, como por ejemplo el barullo al entrar en la catedral.
de Maese Pérez el organista, El silencio en el claustro, que escribió En el rayo de luna, y las procesiones fantasmales en el Miserere. Voy a leer la procesión fantasmal que está escrita en el Miserere. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras y penetrando en él fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno que desvanecía la tempestad. Se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas y la gota de agua que se filtraba y el grito del búho escondido y el roce de los reptiles inquietos. Y para acabar voy a leer de qué trataba Maese Pérez el organista. Maese Pérez es un viejo organista de la Catedral de Sevilla. Este es querido por todo el pueblo, todos admiran su fama local, que alcanza su máxima brillantez en la misa del gallo. Cuando murió repentinamente el viejo debido a una enfermedad que él tenía, el año siguiente de su muerte de la catedral salía una melodía angelical, pero sin embargo nadie estaba sentado tocando el órgano. Sin duda era el espíritu del viejo que hacía las delicias de sus feligreses. Hemos terminado. Si tenéis algunas preguntas. ¿Con cuántos años murió Becker? Con 30... con 34. Jovencísimo. Hola, nosotros somos Sandra y María y vamos a presentaros a Fernán Caballero. Fernán Caballero era el seudónimo utilizado por Cecilia Gol de Faber y Larrea, ya que, como sabéis, en aquellos tiempos no le daban tanta importancia a las mujeres que escribían y decidió usar nombre de hombre para que le dieran la importancia que les merecía. Cecilia era hija del cónsul Juan Nicolás de Faber y de Frasquita Larrea, y la madre también escribía utilizando el seudónimo de Corina. Durante sus primeros años vivió en Alemania, regresando a Cádiz con su familia en 1813, cuando ella tenía 17 años. Se casó con el capitán de infantería don Antonio Planelles y Gardasi el 30 de marzo de 1816. Se mudó a Puerto Rico ya que su esposo era destinado allí, pero el matrimonio desgraciadamente duró poco por la muerte de don Antonio. Después de la muerte, ella se traslada a Hamburgo, al norte de Alemania, donde vivió con su abuela. Algunos años más tarde se volvió a mudar al puerto de Santa María, que está en España. Allí conoció a Francisco Ruiz de Arco, marqués de Arco Hermoso, y el 26 de marzo de 1822 se casó con él. Pero en 1835 enviudó otra vez. Y entonces, poco tiempo después, se volvió a mudar. Allí, ¿dónde se mudó? No sé. Conoció a Antonio Arram de Ayala y volvió a contraer matrimonio en 1837. Ayala estaba enfermo de crisis y tenía graves problemas económicos, que hizo que se suicidaran en 1863. La escritora se quedó en la pobreza y los duques de
Montpensier y la reina Isabel II le dieron una vivienda y la protegieron. La vivienda era en el patio de la condena de Salazar de Sevilla. Pero la Revolución de 1868 la obligó a mudarse debido a que las casas se pusieron en venta. Y el 7 de abril de 1877 falleció ese año. Ahora yo voy a decir algunas de las obras que escribió Fernán Camilo de Cecilia. La familia Valera, la hija del sol, Lucas García, a lo lejos del río sur y escribieron muchos más, solo voy a decir muchos. Ya hemos finalizado nuestra presentación, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues preguntad. Se llama Leopoldo Alas, pero le llaman Clarín. Nació el 25 de abril de 1825 en Zamora, donde su familia se había trasladado desde Oviedo. Él desde pequeño se sentía más asturiano que zamorano y a los 7 años empezó en la escuela de los jesuitas. A los pocos meses se podía decir que era una alumno y se adaptó muy fácilmente a las disciplinas y a las normas. En su primer año escolar ganó una barra azul y un trofeo literario. Que los conservó toda su vida y ahora se encuentra con su museo familiar. Bueno, pues en 1859 su familia se trasladó a Asturias y allí estudió el bachillerato. Después, en 1863, ingresó en la Universidad de Oviedo y matriculó en las asignaturas de latín, de aritmética y de doctrina cristiana. Y después de finalizar la universidad se trasladó a hacer el doctorado. Y en 1868 obtuvo el título de doctor en Derecho Civil Canónico. Y ahora os voy a contar algunas de sus obras que escribió Clarín. Bueno, pues en las novelas entran La Regenta y Su único hijo. Y en cuentos, Pipa, Doña Berta, Cuervo, Superchería y este libro que se encuentra en muchos cuentos escritos por Clarín. Y en relatos, El Señor y los demás son cuentos morales y el gallo de Sócrates. Ahora vamos a explicar el argumento de La Regenta que escribió Clarín, que tiene dos partes. La acción se centra en Vetusta, que es un pueblo, que Ana Ozores está casado con Víctor Quintenar, un hombre mayor que él, que es bondadoso pero maniático. Y Ana Ozores se siente abandonada sentimentalmente y empieza a cortejar con Álvaro Mesía. Y Fermín de Paz está enamorado de ella y se puede decir que se convierte en rival de Álvaro Mesía. Entonces, Mesía empieza a ir todas las noches a casa de Víctor Quintenar y viene a Ozores para juntarse con él. Y cuando Fermín se entera de eso, le cuenta a la criada Diana lo que sucede y bueno, le dice que haga algo rápido para delatarles. Entonces
pero Víctor no les pillaba porque se despertaba a las 6 todos los días para ir a cazar con un amigo suyo. Y por eso la criada pensó, bueno, vale, voy a cambiar la hora del despertador. Vale, entonces Víctor se despertó antes y les pilló a los dos. Y por eso Mesía fue asesinado y por ello Ana Flores se suicidó. Y esperamos que ahora sepáis algo más de Clarín y si tenéis alguna pregunta lo responderemos ahora. Hola, somos Uxue y Clota y os vamos a presentar una de las mejores escritoras del realismo, las hermanas Brontë. Uxue os va a presentar la vida, yo el estilo y las dos juntas las obras. Aquí empezamos con las hermanas Brontë. Bueno, las hermanas Brontë, Charlotte nacida en 1816, Emily en 1818 y Anne en 1819, son las escritoras del realismo cuyas obras eran tan buenas que se han convertido en clásicas. Nacieron en Yorkshire y de pequeñas Charlotte y Emily fueron enviadas a un internado con sus dos hermanas mayores, María y Elizabeth. Pero cuando estas dos últimas murieron y a causa de los tratos que recibían en este colegio, las sacaron de allí. Y Charlotte se inspiró en este colegio para escribir el infame Colegio de Lowood que aparece en su obra Emily. De pequeñas, estas hermanas tenían unos soldaditos de madera con los que jugaban y se inspiraron en ellos para escribir unos cortos relatos sobre los reinos imaginarios de Anne y Gondar. En 1831, Charlotte volvió a ese colegio en el que fue de pequeña, pero un año más tarde regresó para enseñar a sus hermanas lo que aprendía allí. Y más adelante, con la ayuda de Emily, las dos quisieron abrir un colegio privado y para mejorar su francés se fueron a Bruselas, a un internado, en el que Charlotte conoció a Constantin Hesse, un hombre casado, no muy guapo y con carácter autoritario, y Charlotte se enamoró de él. Hesse prestaba mucha atención a Charlotte, cosa que el laureado poeta Robert Southey lo hizo cuando ella le envió unas poesías de juventud y la respuesta de él fue: la literatura no es para mujeres y nunca debería serlo. Cuando Charlotte se mostró enamorada hacia Constantin, él se alejó y ella volvió a Inglaterra, donde escribió El profesor. En otoño de 1845, Charlotte descubrió unas poesías escritas por Anne y juntaron las tres poesías escritas por las tres hermanas y escribieron un libro, poemas por Currer, Ellis y Acton Bell, empleando cada uno las iniciales de sus nombres para los alumnos. Currer y Charlotte empiezan los dos por C. Ellis y Emily empiezan por E. Y Anne y Acton empiezan por A. Y luego Bell sería el apellido de las tres que viene de Conte. Este fue el principio para que las tres se inspiraran a escribir sus obras. La primera fue Jane Eyre, de Charlotte, que obtuvo un éxito inmediato, seguido por Agnes Grey, de Anne, que es un relato de amor y humillación, y más adelante apareció con unas borrascosas de Emily, que fue descalificada por la crítica debido a la intensidad de sus sentimientos. Más adelante, el 19 de diciembre de 1848, Emily murió de tuberculosis y unos meses después, el 28 de mayo de 1849, Anne también murió de tuberculosis. Por lo tanto, Charlotte se fue a vivir con su padre y se dedicó a la literatura, escribiendo Shirley y Billet, recuperando como tema los malos momentos pasados en el colegio. Charlotte, en 1854, se casó con el reverendo Nichols, pero meses después, el 31 de marzo de 1855, ella también murió de tuberculosis. Y las obras más importantes
escritas sobre ellas son La vida de Charlotte, escrita por Elizabeth Gaskell, una amiga suya, y La infancia de las Bronte, escrita por Fanny Bradford, que por primera vez se subrayó la importancia de los relatos de Anne Kennedy. El estilo de las hermanas Bronte se basa en criticar las costumbres y el idealismo. También describen un mundo real, propio y tradicional. Cada una hace con diferentes matices. Por ejemplo, Anne y Charlotte se basan en diferentes acontecimientos de su vida. Por ejemplo, Charlotte escribió Jane Eyre, que se basa en su vida. Y Emily, aunque describe un mundo real, expresa sus sentimientos. Ellas tres, las hermanas, escribieron muchas obras. Las que se escribieron entre las tres son poemas por Currer, Ellis y Acton Bell y Los reinos de Anke y Gonda. Charlotte escribió Jane Eyre, Millet, Shirley, El profesor, Nina Rowling, Hotel Stanley y la saga de Verdopolis. Emily escribió Cumbres borrascosas y varias poesías. Y Anne escribió Agnes Grey y La inquilina de Whitfield. Y como antes he dicho, las obras más importantes escritas sobre ellas son La vida de Charlotte Bronte y La infancia de las Bronte. La obra más importante de Charlotte Bronte es Jane Eyre. Narra la vida de una niña que es Jane Eyre. Y ahora os vamos a leer un fragmento de Rochester, su amado, y de Jane Eyre. Usted os va a hacer de Rochester y yo de... ¿Quién me habla? ¿Es solo una voz? No puedo ver, no, pero necesito sentir, o de lo contrario se me paralizará el corazón y me arderá la cabeza. Déjeme que la toque, sea quien fuere, o me muero. Adelanto la mano, yo la oprimí entre las mías. ¡Sus dedos! Gritó. ¡Sus deditos! Su mano recorrió mi rostro, mis hombros, mi cabello. ¿Eres Jane? Tienes su figura, su voz, su figura y su corazón también, repuse. Soy Jane y me siento contenta de estar al lado de usted. Jane Eyre, exclamó. ¿Eres Jane de veras? ¿Jane viva? Ya ve que mi piel está cálida y que respiro. Mi querida Jane, sí, eres tú, pero esto debe ser un sueño, como los que tengo cuando imagino que lo escucho contra mi corazón, que me ama y que no me abandonará nunca. La más importante de Emily es Cumbres borrascosas. Es un relato de amor entre Catherine y Heathcliff, pero es imposible al mismo tiempo, y sucede en Yorkshire. Ahora se le considera un fragmento en el que Catherine expresa su amor hacia Heathcliff. Él es el amor, él es el gran pensamiento de mi vida. Si todo lo demás pereciera y él se salvara, yo seguiría existiendo. Y si todos los demás vivieran y él se aniquilara, el universo sería para mí un mundo extraño. Yo no me sentiría parte de él. La obra más importante de Anne Bronte es Agnes Grey. Trata de una institutriz, pero no hemos podido lograr. Y no. Bueno, esperamos que esta explicación sobre las hermanas Bronte nos haya sido de gran ayuda para ahora y para el futuro. Y si tenéis alguna pregunta, ¿verdad? Habéis dicho que se inspiraron en eso, ¿no? No, utilizaron sus iniciales para hacer sus seudónimos. Usaron nombres de hombre. Hola compañeros de clase. Ahora os vamos a presentar al gran autor de los cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Primero ella nos presentará un poco su biografía y yo os ampliaré esa información. Después Yara os presentará sus obras selectas y vamos a leer dos de ellas. Bueno, pues vamos allá con la presentación.
Edgar Allan Poe, como sabréis, era estadounidense, nació en Boston, Estados Unidos, en 1809, el 19 de enero, y murió también en Estados Unidos, pero en Baltimore, en 1849, el 7 de octubre. Fue escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Y como sabréis, fue el mayor autor de cuentos de terror, pero también fue renovador de la novela gótica y también escribió novelas de detectivescos y novelas de ciencia ficción. Sus padres murieron cuando era pequeño. Fue acogido por un matrimonio adinerado, pero nunca fue adoptado oficialmente. Estudió en la Universidad de Virginia y después, por un breve tiempo, fue al ejército. Ya sabéis que tuvo problemas económicos. Pues sí, los tuvo. Y entonces le dio más importancia a la prosa. ¿Sabéis por qué le dio más importancia a la prosa en vez de a la poesía? Sí, eso. Que con la gente, con la prosa, le daba más importancia a las novelas que a las poesías. Y entonces pensó que lograría más dinero dándole más importancia a la prosa. Vivió en 3 diferentes lugares, en Baltimore, en Nueva York y en Filadelfia. En Baltimore, en 1835, se casó con una joven llamada Virginia Clemm de solamente 13 años. En 1845 escribió una famosa poesía llamada El Cuervo, que después os lo presentaré. Y después de 2 años, en 1847, su esposa, que antes he dicho, Virginia Clemm, murió de tuberculosis y quedó muy mal psíquicamente. Su mayor sueño era escribir su propio periódico, que le llamaría De Estilos, pero ese sueño nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en los calles de Baltimore, con apenas 40 años. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a las drogas y intentó suicidarse, tuberculosis y otras causas. Su figura y tanto sus obras marcaron profundamente la literatura de su país y también podemos decir también de todo el mundo. Y le dio mucha importancia al surrealismo y al simbolismo francés. Poe hizo incursiones como la cosmología, criptografía y el mesmerismo. Su trabajo ha sido asimilado por la literatura popular a través de la televisión, el cómic, pintura y la música. En una de sus cartas dejó escrito: mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Ahora ya os repartiré el árbol genealógico de Edgar Allan Poe y de su esposa llamada Virginia. Poe fue a la Universidad de Virginia. Por esa época, con 16 años, mantuvo una relación sentimental con una muchacha de su vecindad, Sara Elmira. En carta a un amigo, ella describe muchos años después al futuro escritor de esta forma: Edgar era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres, estaba muy ligado a la señora Ana, así como era él. Era entusiasta, impulsivo, no soportaba la menor grosería verbal. Esta relación fue previa a su matriculación en la universidad, en febrero de 1826. Poe, como muchos otros jóvenes, también hizo la carrera militar y el 27 de mayo de 1827
fue a inscribirse en el ejército. Se inscribió bajo el nombre Edgar A. Perry y aunque tenía 18 años, puso que tenía 22. ¿Sabéis por qué puso que tenía 22 al tener 18 años? Porque solo en el ejército se podían inscribir mayores de 21 años. Y como tenía 18, pues puso que tenía 22. Entonces su primer destino fue Fort Independence. Y su saldo al mes eran solamente $5. Tras la muerte de su hermano, le dio mucha importancia a la escritura y solo quería vivir de ella. Pero no lo logró porque el periodismo estaba en muy mal estado en ese momento. Y entonces pues no pudo lograr solo vivir de la escritura. Pero también le conocemos a uno de los estadounidenses más famosos que quería intentar solo vivir de la escritura. En 1832 consiguió publicar 5 relatos en el periódico Saturday Courier de Filadelfia. En 1834 su padrastro murió y no le dejó herencia. En el periódico que antes Ane ha dicho, fue redactor, pero fue sorprendido por sus estados de embriaguez. ¿Sabéis qué es embriaguez? Porque estaba muchas veces borracho y entonces pues le despidieron por ello. Entonces fue a Baltimore en 1835 y como antes he dicho, allí le conoció a Virginia Clem, a esa joven de 13 años, y se casó con ella. Más adelante, en 1847, se casó con su esposa y murió su esposa por tuberculosis. Y entonces quedó muy mal psíquicamente. Entonces, cuando murió su esposa, él quería conquistar a otras diferentes mujeres y logró conquistar a Sarah Lou, que era una escritora, a María Luis y a Anne, pero sus relaciones no fluyeron muy bien y entonces se quedó sin ninguna esposa. Cuando estaba en esos estados, escribió 2 diferentes poesías llamadas Ulalume y Eureka, que expresaban sus malos sentimientos. El 3 de octubre de 1949 fue hallado en las calles de Baltimore con estado de delirio y fue trasladado al Washington Colvea Hospital. El 7 de octubre a las 5 de la madrugada murió. Y nunca, no se sabe cómo llegó a ese estado. Destino. Como sabréis, escribió diferentes cuentos de terror, pero también escribió poesías y solamente una novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym, que después os la diré. En la poesía, escribió probablemente muchas poesías porque no tuvo mucha importancia, no influyó mucho en el periodismo, entonces le dio mucha importancia a la poesía y escribió muchas diferentes poesías. Como he dicho antes, escribió solamente una novela y era muy larga, llamada La narración de Arthur Gordon Pym. En la poética tenía su propia teoría de la literatura y esa teoría la expresaba en diferentes obras. Por ejemplo, en una obra la expresó muy bien llamada El principio poético y os voy a leer un fragmento de esa obra. Un instinto inmortal, profundamente enraizado, el espíritu del hombre, es de este modo, dicho sin rodeos, un sentido del oído.
Esto es lo que administraba para su deleite en las múltiples formas, sonidos y olores en el que existe. Bueno, para finalizar nuestra presentación os voy a presentar 3 obras de cada género. Como sabréis, en el cuento escribió un famoso cuento para ver quién acierta qué cuento de terror. El gato negro. Exactamente, ese es el cuento y ahora lo tenéis aquí para verlo y Ana os leerá un fragmento de él. Una noche en que, borracha a medias, me hallaba en una taberna más que padre. Reclamó que atención algo negro posada sobre uno de los enormes toneles de cenebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendía no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en el alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis aprehensiones. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Otro cuento de este gran escritor fue Hop Frog y otro más, La caída de la casa Uche. En la poesía escribió una famosa poesía que antes he dicho y que esta es su ilustración, no lo veréis muy bien, pero esta es, en la poesía se llama El cuervo. Otra poesía es Soneto a la ciencia, que ahora os lo compartiré y la podréis leer y analizar en casa o si queréis, sí, en casa. Otra poesía de este gran autor es La ciudad en el mar. Y la única novela que he dicho antes que escribió fue la narración de Arthur Conan Doyle. Bueno, hemos acabado nuestra presentación y ya era yo pensamos que os ha gustado. ¿Es cierto nuestro pensamiento? Bueno, pues para saber el resultado de nuestra presentación os vamos a hacer una pregunta. ¿Qué cuento de terror es muy famoso de este gran autor? Pues muy bien. Hemos acabado nuestra presentación y esperamos que os guste. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues... Parece muy buena idea lo de grabar las presentaciones, ya que en casa las podremos ver de nuevo. Con las presentaciones de nuestra clase hemos aprendido y trabajado mucho. Esperamos que la nuestra les haya sido útil y agradable a nuestros compañeros de clase. Nos ha gustado muchísimo y ha sido una experiencia muy provechosa, porque hemos aprendido mucho de la literatura. Además de aprender, lo hemos pasado muy bien. Nos ha gustado mucho a las dos. Porque hemos aprendido mucho de diferentes autores que antes no conocíamos. Estas presentaciones nos han parecido interesantes. Y ha sido una buena idea probarlas. Me ha gustado hacer estas presentaciones porque hemos aprendido mucho de muchos autores.
¿Qué, Andoni? ¿Te ha parecido una buena idea los de las presentaciones? Sí, me ha parecido una idea porque hemos aprendido, además nos hemos divertido y hemos conocido a diferentes autores.